ya está con nosotros a través de Zoom el señor Wilber Medina, miembro del equipo de abogados del expresidente Alan García. Señor Medina, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido a Nativa, gracias por acompañarnos. Hola, a tus órdenes. Señor Medina, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Hola, hola. Señor Medina, ¿me escucha? Señor Wilber Medina, miembro del equipo de abogados del expresidente Alan García, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Yo estoy hablando, correcto, ¿me escucha? Sí, ahora sí lo puedo escuchar. Gracias por estar con nosotros, gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ustedes por la comunicación, Carlos, a tus órdenes. El Poder Judicial, quería preguntarle, autorizó levantar el secreto a las comunicaciones de 2 teléfonos celulares incautados por el Ministerio Público en la vivienda del expresidente Alan García tras su muerte el 17 de abril del 2019. Doctor Medina, ¿por qué cuestionan esta decisión? A ver, varias cosas. La primera, Carlos, como tú entenderás y entenderá tu público, la ley, el Código Penal, establece que muerta una persona, producido su fallecimiento, automáticamente la acción penal se extingue. Así es. ¿Qué significa esto? El derecho penal persigue para condenar y sancionar las conductas de los seres humanos en vida, no para sancionar y condenar las conductas de las personas cuando ya están muertas. Entonces, primera cuestión, el señor García, el 17 de abril del 2019, tomó una fatídica decisión de pegarse un tiro, desde el punto de vista de nosotros, con el ánimo de defender su honor y su intimidad y no prestarse al circo de los que nos tenía acostumbrado el equipo especial. Entonces, y le digo esto por lo siguiente, el señor García siempre nos decía a mí y a sus abogados que estábamos muy cerca, veíamos por la televisión, por ejemplo, a Keiko Fujimori y al señor Ollantumala, que eran trasladados con las esposas. Él nos decía muy serenamente que nunca lo íbamos a ver en esta situación. Hemos perdido por un momento la comunicación con el doctor Wilber Medina. Uno de los argumentos que sostiene es que muerta una persona la acción penal se extingue. Por lo tanto, aquí no habría nada que investigarse. El primer argumento que esboza el doctor Wilber Medina, con que estamos intentando retomar la comunicación. Claro, el contraargumento con esto es que no se quiere investigar a García. García ya está muerto. A quien se quiere investigar es al señor Alata y al señor Nava, donde habrían llamadas dadas a cada uno de ellos y que probarían algún nivel de delito. Pero vamos a intentar buscar esa comunicación nuevamente con el doctor Wilber Medina para que termine de dar sus argumentos en relación a este tema. En lo primero tiene la razón, el doctor Aguirre, penalista que ha estado con nosotros tempranos, también lo ha confirmado. Muerta una persona, se extingue la acción penal. Me dicen que ya tenemos al doctor Medina con nosotros. Doctor Medina, perdón, continúe. Me había dicho que este primer punto para ustedes era central. El siguiente. A ver, entonces vamos a lo concreto y la pregunta, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el señor Domingo Pérez, titiritado por el señor Gorriti, quieren tapar la noticia de los cuales hoy son objetos el Ministerio Público, tan venido a menos porque las fuerzas extrañas a la institución son las que manejan. Y me refiero concretamente a decir, y tomando la palabra señor Villanueva, que el señor Gorriti es el verdadero fiscal de la nación, es el que titiritea y ordena, dirige todo lo que es el caso Lavajato, entiéndase Abela, Pérez, Carguancho y etcétera. Entonces, como están caídos en desgracia, lo que están buscando es un pretexto para revertir las primeras planas. Y no se les ha ocurrido mejor idea que crear el derecho penal para los muertos. Entiéndase, derecho penal ultratumba. O sea, el pretexto que utilizan para acceder a los equipos de un fallecido es que quieren ver, entrar para saber las comunicaciones que tenía
Alan García con los investigados. Entiéndase, Nava, Atala, Plasencia, Cubas, etcétera. A ver, señor Cornejo, usted es un hombre inteligente. Las personas nos comunicamos necesariamente con otra o con muchas más, pero no nos comunicamos entre nosotros solos, ¿verdad? Tenemos que tener un interlocutor, una contraparte. Entonces, lo normal es que el señor fiscal Pérez ingrese y le pida los teléfonos ¿a quién? A los investigados vivos. ¿Quiénes son los investigados vivos? Atala, Nava, Plasencia, Corné, etc. Entonces, ellos pueden ver de estos investigados vivos, les pide su teléfono, les levanta el secreto de las comunicaciones y se entera en tiempo real todas las conversaciones que han tenido con el Oxiso, con el señor García. Pero sin embargo no hace al revés, dice no le pido a ellos sus teléfonos, no intervengo los teléfonos de los investigados vivos, sino que voy a ingresar al teléfono de la persona fallecida para a través de allí recién saber qué comunicaciones tenía con Nava, Atala, Plasencia y demás. Correcto. Ahora, fíjese lo absurdo del argumento. Por eso digo que el Perú y el señor fiscal Pérez es el único en el mundo que quiere levantar comunicaciones de los muertos. Por eso digo, él es el pionero de la creación del derecho ultratumba para los muertos. Doctor Medina, algunas precisiones importantes. Respecto a la posibilidad que Pérez, Gorriti puedan estar dirigiendo esta decisión, la verdad que es bastante difícil imaginarlo en un proceso que ha tenido ya varios momentos y varias apelaciones. Si Pérez y Gorriti habrían estado al frente de estas decisiones, en todos los casos habría ganado la posición que usted sostiene, pero no ha sido así, por un lado. Y por otro, me parece importante lo que usted señala. Y busquen los teléfonos de Atala, busquen los teléfonos de Nava, ¿por qué quieren el de García? Y ustedes han usado la expresión circo. Les preocupa mucho que se haga un circo con las comunicaciones de García. Pero ese es un argumento insuficiente si es que dentro de las comunicaciones del doctor García todavía hay información que permita determinar el delito de terceros, doctor Medina. A ver, Carlos, vamos por partes. Si quieren saber qué comunicaciones tuvo el expresidente con Nava, que le cojan el teléfono Nava. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Es un punto, es un punto, sí. Estamos claros. Ok, a partir de ahí sabrá qué cosa le decía García y qué no le decía García. Lo que quieren es armar un circo, acceder al equipo, a los equipos, que son dos equipos, uno iPhone me parece, otro Samsung, del presidente García. Porque lo que quieren es armar el circo, sacar toda la información, dársela a IDL, como se le dieron los casos de las grabaciones de los cuellos blancos. Y luego IDL haga capítulos. Esto hablaba García con sus abogados. Esto hablaba García con los dirigentes políticos del APRA. Esto hablaba García con los periodistas. Esto hablaba García con los empresarios, etcétera, y con políticos de otros países. Entonces lo que quieren hacer es un distractivo. No quieren investigar. Y te voy a poner un ejemplo, Carlos. Por favor. El otro día en una declaración del señor Barata, en el juicio por el Metro de Lima, el señor Castillo, abogado de la señora Mariela Huerta, me parece que fue el comité de selección que adjudicó el Metro 1, el abogado Castillo, fíjate cómo es y ellos dicen que persiguen la verdad. El abogado Castillo le hace una pregunta al señor Barata y está colgada en las redes, que yo le he colgado en mi post, por ejemplo. Le dice, señor Barata, dígame usted, el presidente García le dijo a usted directamente que le iba a beneficiar con la adjudicación de la línea 1 del Metro de Lima. ¿Y qué dijo Pérez? ¡Oposición! Señoría, oposición, ¡ay, que no responda a eso! Pero como es vía Zoom, llegó tardíamente la oposición
Y el señor Barata respondió con esta respuesta: no. La jueza le dijo: señor fiscal, muy tarde su oposición, el investigado ya respondió que el presidente García no le ofreció entregarle la línea Metro 1 de Lima. ¿Qué te parece? Se opone, Doctor Carlos, Medina. termino con esto. Sí. Termino con esto. Pérez se opone a que el señor Barata responda a una pregunta crucial para todos los peruanos. Doctor Medina. ¿Coinearon o no a García? Él se opone. El tiempo me gana y la comunicación es compleja, por lo cual quiero reiterarle la invitación a que esté con nosotros cuando pueda estarlo, para poder conversar aquí en estudios. Pero una última pregunta. Yo puedo entender que ustedes tengan una preocupación importante respecto a las comunicaciones del expresidente García y cautelen el derecho a sus comunicaciones, digamos, lo puedo entender, pero de pronto, y justamente pensando en Barata, si ustedes están convencidos de la inocencia del expresidente García, quizás esas comunicaciones lo que nos permitan conocer es justamente que no tenía nada entre manos, es justamente que era inocente, que todo lo que se había dicho era un Armani, como se dice. ¿Por qué no permitirlo entonces? ¿Por qué esta férrea oposición? Carlos, los teléfonos, atendiendo a la capacidad ahora de la tecnología, ya no solamente es un aparato que comunica con otra persona, es un archivo de toda tu vida íntima. Lo que no queremos es que se utilice el caso y el teléfono del presidente García para acceder a cosas que no corresponden a la investigación. ¿A usted le gustaría que, no estando sujeto a una investigación, accedan a su teléfono? A mí particularmente no. Bueno. Entonces, yo lo que quiero notificarle al señor Pérez y al equipo especial, y les quiero traer un ejemplo. El caso del juez Baltasar Garzón en España. Un juez superstar, bacán. Ya para cerrar, por favor, doctor Medina. Perdón, ya para cerrar, por favor, sí. El juez Baltasar Garzón, haciendo artilugios legales, ingresó a los teléfonos de un investigado con sus abogados y le costó el cargo. Por eso nunca más es juez en la Real Audiencia de Madrid, en España. Bueno, vamos a ver. Gracias, cualquier momento a sus órdenes. Gracias, doctor Medina. Gracias por haber estado con nosotros. Es el doctor Wilmer Medina, miembro del equipo de abogados del ex presidente Alan García. Me parece que tiene un punto. Si quieren investigar a Atala y a Nava, pidan en los teléfonos a Atala y a Nava. Me parece valioso. Pero sí creo también que en el objetivo de llegar a la verdad y de saber quiénes tienen evidentes delitos de corrupción, poder levantar el derecho a las comunicaciones del expresidente García, aunque éste haya fallecido, me parecería valioso. Siempre y cuando, y esto hay que decirlo, la Fiscalía también y el Poder Judicial se comprometan a que esto no se convierta en una distribución de figuritas con declaraciones, digamos. Siempre somos críticos con que las colaboraciones eficaces deberían mantenerse en la reserva, lo cual siempre es un problema y es una discusión. Pero bueno, veremos qué pasa en el futuro con esto.